¿Eres de las personas que le gusta implementar sistemas informáticos, pero no tiene los conocimientos necesarios para que lo ponga en acción? Sobre todo los sistemas de código abierto. Estamos hablando de automatizar diferentes procesos y sistemas que ya existen en el mercado. Y entre estas está WATicket de código abierto. De hecho, WATicket ya existe, alguien lo ha implementado y ha hecho unas mejoras muy bonitas. Sin embargo, esto es un proyecto de software libre, como lo vuelvo a repetir, que viene implementándose en Brasil. Desde el año 2014 a la fecha han pasado muchas actualizaciones y cada persona o cada equipo, cada empresa ha hecho personalizaciones de acuerdo a sus necesidades y ha comenzado a generar buenos ingresos según su usabilidad. Y en este video te voy a explicar el paso a paso de cómo funciona la automatización de esta herramienta multiagente. Es decir, con un solo número de WhatsApp podemos conectarnos con muchos usuarios. Lo vamos a llevar a la práctica y este video está dirigido exclusivamente para personas que quieren implementarlo. Número 1, saber de servidores. Número 2, conocer de bases de datos. Número 3, saber cómo funcionan los códigos fuentes para que no te compliques la vida. Voy a hacer que este video sea lo más sencillo posible, dirigido a ambos públicos, gente que sabe de programar y gente que no sabe programar, que está indagando cómo poder implementarlo. Toda esta información que te voy a compartir está en portugués. Los creadores, desarrolladores ya lo han levantado. Y yo hago este video porque yo hice muchas pruebas y testing, y te hago esta intro también porque el video es largo, ¿sí? El video es un poquito largo porque muy poca información reducida referente al uso de implementación de cómo se hace el detrás para la implementación de un sistema de código abierto multiagente con WhatsApp. Así que vamos a irnos a la práctica y vamos a compartirte el escenario. Va a tomar su tiempo, te estoy advirtiendo desde ahora. No sin antes pedirte que te suscribas al canal, porque te garantizo que de inicio a fin esta información que te comparto es altamente valiosa y que te va a generar muy buena rentabilidad. Así que vamos a la práctica, cambiamos el escenario y estamos aquí. Todo listo, ¿sí? Ya estamos preparados y tenemos lo siguiente. Vamos a hacer esta hoja de ruta. De hecho, yo ya tengo toda la información administrada directamente desde GitHub, que en otros videos voy a explicar con mucho más detalle para la gente que no entiende, según sea la capacidad de entendimiento que tú vas a manejar aquí. Voy a tratar, como te digo, a ser lo más transparente posible. Todo esto yo no ha sido porque, bueno, se me ocurrió y pasó esto. No, te voy a contar un poquito de la historia. Introducción, que esto ha sido ya elaborado por otras personas. Sin embargo, en el mercado existen muchos códigos diferentes que funcionan en cierto tiempo, otros que no funcionan, otros que sí funcionan, y cada quien ha personalizado. Sobre todo la gente que está en Brasil. Mis respetos con ellos porque vienen haciendo mucha investigación sobre este sistema. Yo por mi parte recién estoy empezando en el mundo de la programación web, entendiendo lo que es PHP, JavaScript, TypeScript, MySQL, Postgres. Estoy aprendiendo mucho referente a esto y aproveché en adaptar este tipo de cosas para poder explicarte el día de hoy, ¿sí? Entonces, esta es la versión de WATicket 10.09. Sí, hay otras versiones que tienen diferentes características, pero te voy a llevar al origen. Esto no viene por parte mía, ya alguien lo ha explicado, alguien lo ha dado el paso a paso, y es gracias a este amigo de nombre Leandro Reis 2907, que lo vas a encontrar en YouTube. De ahí he tomado la referencia para dar esos créditos también a él, por lo que ha contribuido y dar el acceso al código fuente, ¿sí? Entonces, todo esto lo tengo en el GitHub y tú lo único que vas a hacer es seguir la secuencia de pasos para la instalación. Esto pasado por diferentes manos, como te digo, pero vamos a adaptarlo al idioma español poco a poco, bajo la experiencia que yo tengo en programación. Así que vamos por aquí, iniciamos. ¿Qué vamos a necesitar para arrancar con esto? Nos vamos a poner aquí la secuencia, inicia secuencia. Vamos acá está. Paso número 1, necesitamos nosotros tener acceso a un servidor VPS, contratar un servidor VPS, y para este caso yo te voy a poner el ejemplo con contavo.com. Yo compré ahí este alojamiento para poder llevarte a la práctica. Así que vamos con el paso número 1. Tú puedes comprarte el VPS donde tú quieras, pero nos pide como requisito sí o sí tener un sistema operativo Ubuntu, porque la dirección de los instaladores están ya anexados para que puedan ejecutarse directamente en Ubuntu, Linux, ¿sí?
Y hay ciertas características, claro que sí, no los tengo a la mano, pero en contavo.com lo que estoy pagando es alrededor de unos $5 de manera mensual. Es bastante accesible y es un servidor gama media, ¿sí? Más o menos te voy a decir. Hay de menos capacidad que puedes pagar $3 o $4, pero yo te recomiendo pues lo que yo vengo utilizando ahorita en este ejemplo. Vamos con el paso número 1, acceso al servidor. Si nos concentramos en esto, acceso al servidor VPS, tú tienes que contratar un servidor VPS y para esto yo ya te voy a mostrar aquí, ¿no? Yo tengo acá Contavo, yo ya adquirí un servidor y tengo acá de uso exclusivo para explicarte en este servidor que yo estoy alojando, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es directamente trabajar en esta dirección IP y nosotros nos vamos a conectar con esto, ¿sí? Por eso pongo el paso número 1 es que sí o sí tú tengas ya el servidor listo, o si no, no vas a poder trabajarlo. Existe de manera local, pero eso no es el objetivo ahorita, ¿ok? Nos dice el paso número 2 también que tengamos listo que la configuración de los dominios, ¿sí? Es decir, tú hayas adquirido un dominio en cualquiera de los proveedores que más sea de tu agrado y con esto hagamos las configuraciones respectivas. ¿Qué configuraciones vamos a hacer? Tenemos dos configuraciones que vamos a hacer para subdominios, que son de la extensión o inicien con app y lo que es con app, apuntando al servidor VPS como ejemplo que lo vemos por acá. Entonces, esto es importante que tú lo manejes, lo entiendas. Yo ya lo hice directamente desde GoDaddy para ganar tiempo en este video. Y en GoDaddy yo he comprado este dominio a $1, ¿sí? A $1 lo adquirí. Y dentro de DNS yo hice la configuración respectiva que se necesita. Se necesita agregarlo a estos subdominios, como lo puse como app, y el número de IP de tu servidor, ¿sí? Yo lo hice directamente desde GoDaddy. Si tú estás en otro lugar, también puedes hacer la misma experiencia. App y el API. Ambos son subdominios que apuntan al servidor. Por lo demás, no hay nada más que vas a tocar. Solamente esos dos vas a agregarlos. Si no sabes agregarlo, escríbeme ahí para crear videos mucho más específicos referente a este tema. Requisito número 3. Vamos a acercarnos aquí. Ya hemos cumplido con el requisito número 2. Requisito número 3. Sube el código a GitHub. ¿Ok? Desde que he empezado la investigación hay diferentes códigos. Hay muchísima información. No sabemos cuál tomar. Hice pruebas, testeos y me quedé con este amigo que pues aquí le pongo reconocimiento, a Leandro Reis 2907. Él subió el código y yo lo hice la descarga y lo subí al GitHub para hacer la vida más fácil, ¿sí? Y esto por eso lo digo acá, para ganar tiempo. Yo ya lo subí a mi GitHub y lo tenemos ya directamente para copiarlo o descargarlo o ejecutarlo directo, ¿sí? El GitHub, ¿cómo así? Vamos a entrar al GitHub, vamos a darle clic aquí y vamos a poder abrir el enlace y ustedes van a poder ver que el código ya está disponible. Justamente aquí estás viendo lo mismo que estás viendo ahorita, solamente estás viendo por allá, ¿ok? Está en mi GitHub. Paso número 4. Lo que vamos a hacer es comenzar con la instalación en el servidor Ubuntu. Una vez que ya tienes todo listo en tu servidor que compraste, vamos a acceder. Yo lo voy a hacer directamente desde PuTTY, utilizando PuTTY, ¿sí? ¿Qué es PuTTY? Es un terminal, ¿sí? Es un terminal en la cual nos va a permitir conectar con el servidor. Para eso ya nosotros tenemos la información y tenemos, si usas Contavo, usa la dirección que tú te va a emitir. Yo voy a utilizar la que tengo para las pruebas que estamos haciendo en este tiempo, ¿sí? Voy a conectarlo, ¿sí? Voy a ingresarlo y le voy a dar Open y nos debe de marcar esto, nos manda una alerta. Le vamos a decir que aceptamos y nos va a pedir conectar, ¿sí? Acá nos va a pedir que iniciemos la contraseña. Yo voy a poner mi contraseña porque cuando tú lo adquieres te dan una contraseña, ¿sí? Si en caso está errada, vuelves nuevamente a ingresarlo. Y voy a ingresar nuevamente la contraseña. Y esperamos a que conecte con el servidor. Ya estamos en el terminal directamente. Y miren, yo voy a ejecutar, esta es la cuarta vez que voy a ejecutar y vamos a mostrarte en vivo qué hay detrás, ¿ok? Listo, primero nos dice, estamos acá, ¿sí? Estamos aquí, fíjate bien, estamos acá, ya hemos accedido al servidor y tenemos que crear ahora un usuario de nombre deployed y otorgar los roles de administrador. Ejecuta el comando add user, vamos a ejecutar esto, copiamos y lo llevamos por acá, shift más insert
Desde Windows vas a poder hacer esto y vas a dar Enter. Esperamos unos segundos y nos va a indicar que le pongamos una contraseña. Ponle una contraseña a este usuario, repite la contraseña y te va a indicar que ingreses estos datos. Le das en blanco, Enter, 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 Enter y le dices que Yes, ¿verdad? Y listo, ya está creada este usuario, pero nos dice vuelve a ejecutar el comando add user pero con deploy sudo, ¿ok? Copiamos, insertamos y ejecutamos nuevamente y todo listo. Luego nos dice que salgamos nuevamente y nos conectemos ya con este usuario que acabamos de crear. ¿Sí? ¿Cómo así? Voy a poner ssh deploy y voy a poner el servidor o el lugar donde yo me encuentro en la dirección IP, ¿cierto? La dirección IP. Vamos a poner en este momento. Y está. Yo voy a copiarlo para hacerlo más rápido. Voy a copiar al servidor que quiero conectar. Ok, listo. Aquí está. Enter. Y nos va a pedir que confirmemos este acceso. Le voy a decir que sí. Y ya estamos como deploy. ¿Sí? Damos dir. Podemos poner. Y no tenemos ahí está nada, ¿verdad? Poner por wow. Está. Nos pide la clave. Y vamos a confirmar otra vez. Nos pide la clave que hemos creado como usuario y ya estamos como deployed. Ya estás viendo que estamos como deployed en este momento. Y desde aquí podemos ver, si le damos un dir, no tenemos ninguna información en este momento como carpeta, está vacío. Entonces, en nuestro paso número siguiente dentro de la instalación, porque estamos en el paso número 5, fíjate, ha sido rápido, ¿verdad? Este es el instalador de GitHub y voy a tomar el valor original, ¿sí? Desde acá que dice sudo, app install y todo lo que sigue aquí, voy a tomar el valor original, ¿sí? De hecho, yo estoy traduciéndolo a español para compartir las experiencias, pero hay ciertos inconvenientes, por eso vamos a seguir la secuencia original. Así que voy a copiar eso y lo voy a insertar y vamos a ponerlo que instale en nuestro servidor. Si nos pide contraseña, nuevamente confirmas. Porque lo que está haciendo aquí va a clonar, copiar lo que existe en este GitHub y lo va a poner en tu servidor, ¿sí? Eso es lo que va a hacer en este momento. Esperamos unos segundos. Lo que se espera al final de esta descarga es que ya puede ejecutar directamente porque los comandos que está haciendo hacen que convoque directo al instalador de Waticket de código abierto, ¿sí? Entonces, siguiente paso, seguimos la secuencia, ya hemos logrado llegar hasta ahí. Ingresa el valor 0, que es igual a instalación, vamos a poner el 0, está en portugués, ya les dije bien claro esto, 0. Luego ingresemos el nombre de la base de datos, yo voy a poner el nombre de mi base de datos, ok, o el usuario que vamos a utilizar dentro de este proyecto de Waticket, ¿ya? Luego vamos a poner el link de GitHub, acá lo tenemos, cópiate, no hay ningún problema, esto acá cópiate directo para que no estés perdiendo tiempo, ¿sí? Cópiate, acá te estoy dejando esta dirección. Si en caso hayas puesto mal, mejor verifica mejor. Yo creo que lo puse mal, así que vamos a volver a ingresarlo para asegurar. Nuevamente 0, ponemos el nombre de nuestra base de datos. Yo voy a poner aquí esto. Mira, fíjense que esta información lo hagan bien porque en serio, si lo hacen mal van a volver nuevamente a tener que instalar. Acá estoy poniendo el nombre del usuario y la base de datos que va a conectar. Listo, acá voy a poner el GitHub. También tengan mucho cuidado con esto cuando copien. Si copien bien, copien que esté completo. Fíjense bien porque un mal dato ingresado puede hacer que nuevamente te cueste volver a instalar. Ok, una vez que hemos ingresado ya el GitHub de manera correcta, nos dice el nombre de la instancia. Vamos a ponerle acá. Este es el nombre con el cual yo quiero que se reconozca. Tú vas a poner el nombre que tú quieres. Número de conexiones, acá está justamente detrás. Mira, el número de conexiones acá es con el nuevo que estoy marcando. Le vamos a poner 999, ahí está claro la guía. Número de usuarios que ponemos en antes también. Ahora le vamos a poner lo que es el subdominio. Mira, acá vamos a ordenar los pasos de pasada, ¿sí?
el subdominio. En este caso yo ya tengo, acuérdate, tú ya debes de tenerlo listo, acá lo tienes, esto vas a poner ahí y vas a poner tu dominio, ¿sí? Para esto que voy a hacer, voy a poner acá app.midominio.online. Fíjate bien cuando digitas, es importante esto para que no repitas la instalación. Ahora nos pide que pongamos el app. Hacer lo mismo, cuidado, ¿sí? Sin apurarte. Y listo, ya tenemos los dos. Luego nos pide que ingresemos estos valores, que lo tenemos, acuérdate, aquí en la secuencia. Ya nos indica que hay que poner el valor 3000, el valor 4000 y el valor 5000. Ahí está. Listo, más que suficiente. Ahora nos toca el proceso de esperar el tiempo entre 40 a 60 minutos, dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet, dependiendo también de tu servidor VPS, la capacidad que tenga. Así que acá va a empezar todo este proceso. Si voy a tratar de alargar un poquito más, estoy haciéndolo desde el booting, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo, lo puedes hacer desde el comando de Windows o desde cualquier otro terminal, lo puedes hacer incluso de Visual Studio Code, también lo puedes realizar. Mientras va haciendo el proceso de instalación, voy narrándote un poquito referente a la investigación que he realizado referente al uso de WebTicket. Ya antes, al iniciar, te mencioné que esto ya existe, hay muchos videotutoriales relacionados a esto, pero en portugués, la mayoría está en idioma portugués, y el que ha creado de manera mucho más personalizable es la empresa de WebTicket, pero aquí en Perú, que lo ha oficializado. Pero investigando, esto es un código de software libre abierto, o sea, no es de que le pertenezca a alguien. Lo que sí le pertenece son las personalizaciones a cada usuario que lo pueda realizar. Es toda la investigación que estaba realizando detrás de todo esto, y cada experiencia de usuario lo comparten y tienen ciertos costos adicionales. En este caso vamos a instalar una versión de manera libre que es estable, ya lleva unos 2 años de manera estable y no ocasiona ningún inconveniente, ¿sí? Para no alargar mucho este video, en este proceso pueden ocurrir diferentes tipos de escenarios, ¿no? Como demora de 40 a 60 minutos, esto puede que el terminal se detenga y tengas nuevamente que iniciar sesión y conectarte. A eso me refiero. Entonces, yo, para no alargar el video, voy a detenerlo y te cuento cuando ya terminó la instalación o ocurra algo dentro del proceso, porque la meta de este video es llegar a la instalación e iniciar sesión. En otro video vamos a explicar cómo es la usabilidad con el tema de la interfaz dentro ya, ¿sí? Acá nos interesa que instale y por lo menos ver que ya haga la primera conexión del número de WhatsApp. Así que vamos a esperar ese tiempo que va a tomar, alrededor de sus 40 o 60 minutos, recorra la instalación. Bueno, así me ha tomado tiempo. Sí, repito, esta información es en español, por eso me estás escuchando, y el paso a paso. Entonces en Brasil, obviamente tienes mucha información en Brasil, así no te sale la cuenta. Y mientras esperamos que la instalación complete, lo que te voy a pedir es que te suscribas a este canal, dejes tu comentario y me vas contando qué es lo que va ocurriendo en el proceso de instalación que tú estás teniendo en tu PC. Número 1, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video para crear mucho más experiencia sobre el uso de automatización con WhatsApp de código abierto. Eso voy a hacer durante todo este tiempo. Así que déjame tu comentario ahí, dale me gusta, suscríbete al canal y regresamos en un momento con la instalación. Y fíjate lo que ha ocurrido dentro del proceso de instalación. El tiempo de espera se agotó, ¿sí? Ya que aquí en esta parte tomaba su tiempo. Yo voy a dar a aceptar, pero aquí ya se perdió conectividad con el servidor. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Nuevamente volver a ingresar para ver cómo está yendo en este momento. Solo se ha desconectado. Nos llevó nuevamente a la pantalla principal. Sin embargo, nuestra navegación no ha culminado al 100%, porque lo único que nos queda aquí es esperar el tiempo aproximado y luego ingresar al aplicativo que acabamos de instalar. Vamos a probar, punto. Vamos a ver qué ocurre. No nos da todavía nada. Pueden ver que no, todavía nos da nada. Entonces, no, ves, todavía no está instalado. Así que nuevamente tenemos que regresar al instalador. Ves, lo tenemos en blanco. Lo tenemos en blanco. Entonces, lo que sugiero es volver nuevamente a pedir
Vamos acá en Power, ya instaló aquí la parte de Power, pero no está con la instalación completa. ¿Sí? Así que lo que se me ocurre es nuevamente entrar al instalador, ¿sí? Vamos a ingresar. Vamos a irnos de frente a la opción que dice actualizar o a ticket, la 1. Ponemos nuestro nombre de servidor, esperamos unos segundos a que haga la búsqueda. Pusimos mal quizás el nombre del servidor. Bueno, si presentamos este fallo, lo que se me ocurre como solución es instalar Nginx desde apanel. Así que vamos a poner eso para que no haya este problema de que se demore o tarde y se cierre la conexión. Vamos a instalar el apanel. ¿Sí? El apanel lo instalo con este comando. Y desde aquí vamos a monitorear porque aquí ya no se va a perder conexión. Vamos a instalar el panel, ¿sí? Rápido. Va a indicar que ingresamos yes acá. Es perfecto. Y que instale la panel, ¿sí? Muy bien, eso está tomando su tiempo, pero es necesario llegar a una respuesta sí o sí, por eso lo estoy documentando. Y esto tú lo puedes replicar en caso puedas tener fallas o no, te estoy mostrando directo, ¿sí? Esto es la versión gratuita y para mí se me ocurrió ponerle el apanel, que es un entorno gráfico de Linux en Ubuntu, y ya está casi en la parte final. Va a generar los accesos y con eso nosotros vamos a poder ingresar de un entorno visible, ¿no? Ya no solamente en comandos o terminales. Para eso es el apanel de Ubuntu Linux y solo nos queda esperar nada más. Paciencia. Muy bien, ya llegó a la parte final de la instalación, un tiempo de 6 minutos a tomar. Estos datos nosotros vamos a guardarlos, ¿sí? Estos datos los necesitamos, vamos a copiarlos y lo vamos a tener a la mano para poder acceder, ¿sí? Entonces, esta dirección IP que nos muestra, nosotros podemos ya acceder a la panel. Si no conoces de esto, te voy a explicar en otro video con mucho más detalle cómo funciona la panel. ¿Y para qué lo queremos? Pues para un entorno gráfico, ¿sí? Nos genera un usuario y una contraseña que vamos a ingresar para este servidor. Y desde aquí vamos a ejecutar la instalación para que no se cierre la sesión. ¿Ok? Vamos a cerrarlo. Y acá nos dice que está consumiendo casi un 65%. Y es recomendable trabajar mejor con un servidor de gama media, ¿no? Porque vemos que está consumiendo de manera rápida esto. Vamos al terminal y nuevamente vamos a hacer la instalación, pero vamos a entrar con un deploy. Exacto, pero no necesariamente con deploy, porque como ya nosotros hemos dado el rol, nosotros podríamos hacer una vista. Podríamos hacer esto, podríamos ver de frente al home. Veamos. Pegamos, ingresamos, damos aquí dir, como cd, ingresamos al instalador porque todavía esto no se ha generado, ¿no? Vamos a ver aquí, si nosotros venimos a nuevo, nos debe decir que todavía esto no se ha generado nada, a veces está en blanco. Aquí nosotros tenemos que volver a reinstalar. Así que yo creo que mejor para que viene más rápido es directo. No lo hemos puesto, ¿verdad? Esto es así. Ponemos el instalador. Veamos esto. Ahí está. Ah, no, hemos puesto dir. A ver qué tenemos aquí. Y ejecutamos con este comando. Primaria. Ahí está. Cuidado. Y desde aquí nosotros sí vamos a poder ejecutarlo. Mira, vamos a meterle que esto va a ser el 0, ¿sí? Ya que no, se la base de datos está rápido.
el link de GitHub. Ya lo tenemos casi todo listo ya, pero vamos a volver a reinstalarlo rápido. Así que vamos a dejar que nuevamente que haga la reinstalación, porque de antes cuando hicimos la instalación no completó, por lo que se desconectó, cerró la sesión en automático. Así que aquí con el Nginx de frente en este servidor de aPanel no va a cerrar sesión, nos va a pedir sí con contraseñas, pero va a ir hasta el final. Muy bien amigos, ya pasó el tiempo adecuado y ya nos ha generado, sí, nos ha generado ya de manera correcta y ha sido menos tiempo, sí. Creo que vamos a tomar esta ruta, pero bueno, acá estamos instalando de la forma tal cual como lo identifican los brasileros, sí. Mira, acá ya incluso puede iniciar sesión. Vamos a cerrar esto y vamos a irnos a abrir una nueva ventana. Nada más, solamente era eso. Esperamos y a ver si nos muestra la pantalla principal, y con eso nosotros ya estuviéramos cubriendo esta instalación. Ahí está, perfecto. ¿Qué nos dice? Vamos a nuestro instalador. Una vez que hemos terminado todo esto, resultados de prueba, y hemos ingresado al subdominio. Nuestro usuario es extra y la contraseña es, estoy viendo que en este momento. Si vamos a ingresar, ingresamos la contraseña por defecto, le damos no guardar y ya estuviéramos con la instalación de Waticket de modelo SAS ya listo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ahí lo tenemos, puedes ver que ya está mucho más completo. Ahí está, perfecto. Mira, así es necesario que te muestre esto porque lo hemos hecho desde cero, ¿sí? Ahora, ¿qué nos faltaría para culminar? Según nuestra guía, esto acá terminaría y ya tú ves por tu cuenta, ¿sí? Vamos a hacer más videos, solamente que acá lo estoy haciendo desde cero. Quiero validar esto, vamos a conexiones, agregar nuevo, le vamos a poner aquí 301 por ejemplo, así, y vamos a generarle adicionar, a ver qué nos genera. Está perfecto, vamos a generar la conexión, generamos el QR, hacemos una lectura desde el teléfono móvil, hacemos la lectura y con eso ya debería conectar de manera exitosa. Wow, así que nos ha tomado un tiempo, pero necesitaba documentar esto. Amigos míos, en verdad, al tiempo y la hora que estoy grabando, casi son 1:30 de la mañana, al tiempo que te estoy compartiendo esta experiencia, de verdad estoy bastante emocionado porque, número uno, el manejo de servidores, entender códigos, interpretarlos, buscar soluciones, me encanta esto en el tema informático, ¿sí? Ya que es principalmente mi carrera del mundo de la informática. Sin embargo, esta herramienta te va a permitir monetizar. Si ya has logrado ver la instalación, pues te voy a compartir los instaladores sin ningún problema. De eso se trata este código fuente que ya está validado, está testeado por este amigo que está en Brasil, que está compartiendo esta información en portugués, y pues hay alguna manera de poder traducirlo, pues yo lo estoy haciendo poco a poco para llevarte estas experiencias, ¿sí? ¿Puedes cobrar por esto? Por supuesto que sí, hay muchos videos, mira cómo pueden monetizar, y que lo voy a hablar en otros videos más, porque esto es uno de tantos que voy a hacer referente a lo que es implementación de tu propio sistema de multiagentes. O sea, con un número de WhatsApp puedes conectar muchos usuarios sin que estés dando los QRs o tu teléfono para que lo trabaje. Sí, esto está súper bueno. Ya hicimos la instalación. ¿Quieres seguir la secuencia de pasos? Pues en la descripción de este video te voy a dejar ahí para que tú puedas acceder y vayas directamente a la ruta de GitHub y sigas el paso a paso para que tú también puedas hacer esta implementación. Y lo único que te voy a pedir es que te suscribas a mi canal, porque ha sido un video largo, como te dije, pero te tenía que mostrar el detrás de cámaras. Obviamente voy a hacer una ruta más corta en otro video, pero quería mostrarte cómo queda el sistema de multiagentes con Waticket SAS de código abierto. Y pues tú puedes sacar la rentabilidad. Eso se puede cobrar una mensualidad o puedes cobrar por instalación, pero ya tienes la solución que te mostré y sí funciona muy bien. Lo único que me queda es pedirte nuevamente que te suscribas al canal, dale me gusta, deja tu comentario para ver cómo te ha ido a ti, qué errores te han salido, compárteme tu experiencia para seguir creando mucho más contenido. Y a propósito, estoy creando una comunidad para hablar de estos temas, y en la descripción del video o en mi perfil vas a encontrar mucho más detalles de lo que vengo implementando. Nos vemos en un próximo video, y si esto sirve de mucho, una vez más te repito que te suscribas. Nos vemos en el siguiente video hablando de tecnología con WhatsApp.